¿Qué pasaría si se resolviera el misterio más desconcertante del mundo y esto diera lugar a preguntas aún más escalofriantes? En las tranquilas y soleadas arenas de la playa de Somerton, en Adelaida, Australia, se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre hace más de 70 años. No tenía nombre, ni identificación, ni respuestas. Pero tras décadas de silencio, los investigadores han revelado una revelación impactante. La identidad del misterioso hombre de Somerton finalmente fue descubierta. Pero lo que reveló, y las preguntas sin respuesta que le siguieron, podrían provocar escalofríos. En la mañana del 1 de diciembre de 1948, algo aterrador fue descubierto en la orilla de Somerton Beach, en Adelaida, Australia. Era el cuerpo de un hombre, impecablemente vestido con traje y corbata, sin signos visibles de trauma. La escena era peculiar. No tenía billetera, identificación, ni rastro de pertenencias personales que pudieran ayudar a resolver el caso. Sin embargo, había un cigarrillo a medio fumar en su cuello y un trozo de papel escondido en su bolsillo, con solo 2 palabras escritas en persa, Tamam Shud, que significa consumado está. Esta es la historia del hombre de Somerton, un caso que permaneció sin resolver durante más de 70 años. Su identidad fue un misterio que mantuvo al mundo en vilo, dando pie a teorías disparatadas, incluyendo la posibilidad de que fuera un espía ruso. Sin embargo, la verdad que salió a la luz en 2022 fue aún más inquietante de lo que nadie podría haber imaginado. El misterio del hombre de Somerton se convirtió en un enigma inquietante. ¿Por qué este hombre elegantemente vestido fue encontrado muerto en una playa de Adelaida sin nombre, identificación ni rastro de su muerte? ¿Qué llevaba consigo? ¿Cómo llegó allí en un estado tan misterioso? ¿Y quién dejó los mensajes crípticos que lo siguieron? En los días posteriores al descubrimiento del cuerpo, las autoridades estaban desconcertadas. No había pistas evidentes sobre la identidad del hombre. Le habían quitado las etiquetas de la ropa, un detalle extraño e inquietante que llevó a los investigadores a creer que alguien quería mantenerlo en el anonimato. Pero aún más extraños fueron los objetos encontrados con él. Billetes de autobús y tren, chicles, una caja de cerillas y 2 peines. Nada que pudiera relacionarlo con una persona o un lugar. Pero allí estaba ese poema persa en el papel que llevaba en el bolsillo. Un verso de un poema titulado El Rubaiyat de Omar Khayyam, que parecía sugerir un secreto, un mensaje dejado por alguien que quería desaparecer. Lo más inquietante fue el trozo de papel con las palabras Tamam Shud. Esta frase, que se traduce como consumado está, parecía una pista ominosa. Sugería que la historia no se trataba solo de la muerte del hombre, sino de algo más. ¿Qué significaba? ¿Era un mensaje? ¿Una advertencia? ¿Una confesión? A pesar de los mejores esfuerzos de detectives y expertos forenses, el caso quedó en el olvido. La identidad del hombre seguía siendo desconocida, y las teorías en torno a él se intensificaban. ¿Era un espía extranjero, víctima de una operación encubierta, o se trataba de algo aún más siniestro? Cuanto más investigaban los investigadores, más se daban cuenta de que el caso tenía todas las características de un misterio bien orquestado que desafiaba la lógica y la razón. En las décadas siguientes se propusieron numerosas teorías sobre la identidad del hombre y las circunstancias de su muerte. Algunos creían que formaba parte de una red internacional de espionaje, posiblemente un agente ruso, debido a las pistas crípticas y al hecho de que Australia era aliada de Estados Unidos durante la Guerra Fría.
La posibilidad de que fuera un agente secreto, asesinado con algún propósito encubierto, hizo el caso aún más inquietante. Otros sugirieron que el hombre de Somerton podría haber estado involucrado en algún tipo de actividad ilícita y que su muerte fue resultado de un acuerdo fallido o un intento de silenciarlo. Con el paso de los años, el caso se convirtió en uno de los mayores misterios sin resolver de Australia. La imagen del hombre anónimo y elegante, hallado en Somerton Beach, sin pistas ni explicación, cautivó la imaginación de muchos, dando lugar a documentales, libros e innumerables teorías. Y entonces, justo cuando el caso empezaba a desvanecerse de la memoria pública, se produjo un gran avance. En 2022, Derek Abbott, profesor de la Universidad de Adelaida, decidió revisar el caso. Abbott, fascinado por el misterio durante años, comenzó a colaborar con Colleen Fitzpatrick, científica forense y experta en casos sin resolver. Esta vez contaban con algo que había estado inaccesible durante décadas: ADN. La ciencia forense había avanzado considerablemente desde la década de 1940, y Abbott y Fitzpatrick lograron obtener muestras de ADN de los restos del hombre de Somerton. Las utilizaron para crear un árbol genealógico, lo que les llevó a una increíble revelación. El hombre de Somerton era Carl Webb, un ingeniero eléctrico australiano nacido en 1905. El momento en que confirmaron la identidad del hombre marcó un punto de inflexión en el caso. Sin embargo, aunque habían resuelto un misterio, muchos otros seguían sin resolverse. ¿Quién era realmente Carl Webb? ¿Cómo acabó en Somerton Beach? ¿Y por qué lo habían dejado en un estado tan misterioso y anónimo? Los antecedentes de Webb no se parecían en nada a las teorías que inicialmente rodearon el caso. No era un espía ruso ni estaba involucrado en ninguna actividad encubierta. Webb nació y creció en Melbourne, Australia. Era el menor de 6 hijos y trabajó como ingeniero eléctrico durante toda su vida. Webb había estado casado con Dorothy Dove Robertson, pero se separaron años antes de su muerte. Algunos investigadores creen que pudo haber viajado a Adelaida en busca de su exesposa, pero ¿por qué terminó en esa playa, sin identificación, sin explicación y con un mensaje críptico en el bolsillo? Sigue siendo un misterio escalofriante. El gran avance en la identificación de Webb se produjo tras años de pruebas e investigación de ADN. Abbott y Fitzpatrick crearon un árbol genealógico detallado, examinando 4.000 nombres antes de dar con Carl Webb. La confirmación definitiva llegó cuando lograron comparar el ADN con el de familiares vivos de Webb. Este paso supuso un cierre para la familia, pero también abrió nuevas vías de investigación. Abbott reveló que Webb se había separado de su esposa y que podría haber ido a Adelaida a buscarla, pero el caso está lejos de estar completamente resuelto. El críptico mensaje, el Tamam Shud, dejado por Webb, sigue siendo uno de los aspectos más intrigantes del caso. ¿Cuál era su significado? ¿Era una pista que apuntaba a algo más profundo, algo más oscuro? ¿Podría haber sido un mensaje definitivo, una señal de que Webb sabía que algo peligroso se avecinaba? A pesar de toda la nueva información, el caso de Carl Webb, también conocido como el hombre de Somerton, sigue atormentando a los investigadores. Aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Qué le ocurrió a Dorothy Robertson? ¿Por qué la vida de Webb terminó de una forma tan inquietante e inexplicable? Las respuestas, por ahora, siguen siendo esquivas. Además de este misterio, Abbott y Fitzpatrick siguen pidiendo un examen toxicológico del cuerpo de Webb
para determinar si el veneno influyó en su muerte. ¿Fue Webb asesinado o murió en circunstancias sospechosas, ajenas a un delito? Solo una investigación toxicológica exhaustiva podría proporcionar algunas respuestas. Ahora que conoces la inquietante historia del hombre de Somerton, queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que le ocurrió a Carl Webb? ¿Su muerte fue resultado de espionaje o hay algo más? ¿Siniestro en juego? ¿Podría su exesposa tener la última pieza del rompecabezas? El misterio del hombre de Somerton puede haberse resuelto, pero aún quedan preguntas. ¿Qué crees que ocurrió? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte para más historias de crímenes reales que te dejarán preguntándote qué se esconde tras el próximo misterio sin resolver y que te hizo reflexionar. Asegúrate de suscribirte a Casos sin resolver.